Mi padre se rió y dijo, tu hermana se lo ha ganado todo por sí misma, a diferencia de ti. Me recosté y respondí, entonces dejaré de enviarte dinero. Ahora es problema suyo. Mi padre palideció y preguntó, ¿qué dinero? Mi padre se rió, levantando su copa como si brindara por un chiste que no entendí. Tu hermana se lo ganó todo por mérito propio, dijo, mirándome fijamente, a diferencia de ti. La mesa quedó en silencio. La mano de mi madre se quedó paralizada sobre la cuchara de servir. Me recosté, sintiendo una punzada en el pecho, y dije en voz baja, entonces dejaré de enviarte dinero. Paladashio. ¿Qué dinero? En ese silencio, la casa por fin reveló la verdad, la que había ocultado durante años. Esa noche dejé de ser la callada. Antes de contarte cómo se desmoronó todo después, dime desde dónde me escuchas para saber que no soy la única que ha tenido que poner límites. Desde fuera parecíamos una familia envidiable. Cenas de domingo, sonrisas enmarcadas, suéteres a juego en las tarjetas navideñas, pero la perfección es más fácil de imprimir que de vivir. Me llamo Rachel Shortridge. Tengo 32 años, soy la hija callada, la que aprendió desde pequeña que mantener la paz a veces significaba callar. Elena, mi hermana mayor por 2 años, era la estrella. Los profesores la adoraban, los vecinos presumían de ella y mis padres consideraban su éxito como una herencia compartida. Mi padre, Frank, dirigía nuestra casa como dirigía su antiguo restaurante. Toda opinión tenía que pasar por él. Mi madre, amable pero agotada, pasó años traduciendo su orgullo en disculpas que nadie le pedía. Cuando llegó la recesión, se atrasaron con la hipoteca. Yo acababa de empezar a trabajar en un estudio de arquitectura, apenas lograba mantenerme a flote, pero le dije a mamá que la ayudaría hasta que se pusieran al día, 5,000 al mes, con discreción y responsabilidad. Papá se negaba a usar la banca online, no confiaba en las pantallas para manejar su dinero. Así que transferí todo a la cuenta de Elena. Prometió entregármelo en efectivo o con cheque, dijo que así sería más fácil. Le creí, porque todos le creíamos. Con el tiempo, esas transferencias se volvieron rutinarias, como pagar una factura por la paz. Cada mes, enviaba el dinero y esperaba un agradecimiento que nunca llegaba. Cuando papá mencionó que la hipoteca estaba bajo control, sentí una leve satisfacción, pensando que había ayudado. Elena enviaba algún que otro mensaje diciendo que todo estaba en orden, y ya está. Aún así, siempre había algo que no me cuadraba. La última vez que fui, la casa parecía más vieja que antes, la pintura se desconchaba y la nevera zumbaba demasiado fuerte. Mamá sonrió como siempre. Elena nos está ayudando a organizarnos, dijo. Quería creerlo, de verdad que sí. Esa noche, mientras papá subía el volumen del noticiero y Elena revisaba su teléfono, yo estaba sentado en la misma mesa de mi infancia, mirando la foto familiar enmarcada sobre la chimenea. 4 sonrisas, una verdad ausente. Si hubiera mirado con más atención, tal vez habría visto lo que se avecinaba. La grieta ya se abre paso en nuestra imagen perfecta. La cena de esa noche fue tan formal que parecía irreal. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, esa que solo se usa en ocasiones especiales. El pollo al romero de mamá impregnaba el aire con el mismo aroma que tanto me gustaba de niño, cuando el gato aprendió a dar moratones. Papá se sirvió otra copa de vino, miró alrededor de la mesa como quien inspecciona un escenario y luego sonrió hacia Elena. Tu hermana sí que lo ha entendido, dijo con orgullo. Tiene instinto, ambición. Me miró al decirlo, pero la sonrisa no era para mí. La sentí como una astilla bajo la piel, familiar, punzante, imposible de ignorar. Me alegro por ella, dije, como siempre. Mamá asintió distraídamente, cogiendo el puré de patatas. Le temblaba un poco la mano. Papá soltó una risita y añadió, y ella solita. Sin ayudas, el ambiente cambió. El tintineo de su vaso contra la mesa sonó más fuerte de lo normal. Podría haber sonreído y dejarlo pasar como siempre. En cambio, me recosté en la silla y escuché mi propia voz, baja pero clara. Entonces dejaré de enviarte dinero. La habitación se congeló. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. La cuchara de mamá quedó suspendida en el aire. El tenedor de Elena resbaló y golpeó el plato con un rasguño sordo. Papá parpadeó un par de veces antes de que su expresión cambiara. ¿Cuánto dinero?, preguntó, con un tono que no denotaba enfado, sino confusión. Sinceramente, eso fue lo peor. Lo miré a los ojos. Los 5,000 que le he estado enviando a Elena cada mes para ti y mamá desde abril del año pasado. Frunció el ceño. ¿Ha sido lo que? Mamá miró a Elena, y su rostro palideció. Elena, se enderezó en la silla, con voz quebradiza. Está exagerando. Hubo retrasos. Algunos meses lo envió tarde. Todos los meses interrumpía discretamente. El primero de cada mes. Tengo las confirmaciones. El silencio que siguió no fue pacífico, fue quirúrgico. Fue cortante. Papá se volvió hacia Elena de nuevo. No vimos ni rastro de perfume. Elena apretó la mandíbula. No entiendes que hubo gastos. Inversiones. ¿Qué clase de inversión cuesta $60,000 y no te deja nada que mostrar? Pregunté. Sus ojos brillaron. No lo entenderías, Rachel. Nunca crees en nada a menos que sea seguro. Creer en la familia no debería ser peligroso, dije. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y su voz temblaba. Elena, ¿es cierto? Elena apartó la mirada. Es complicado.
El vapor de la comida se había enfriado. Me levanté y empujé la silla hacia atrás lentamente. Supongo que ahora es problema suyo. La mano de papá se aferró al borde de la mesa. Volvió a mirar a Elena, pero ella evitó su mirada. Y en ese breve instante entre la verdad y la negación, supe que la casa acababa de cambiar para siempre. Esa noche la casa permaneció en vela. Cada pared parecía respirar con nuestra inquietud y pesadez. Me quedé tumbado en mi antigua habitación, mirando al techo, siguiendo con la mirada el tenue brillo de las estrellas de plástico que había pegado allí a los 16 años. Al final del pasillo, se oían voces murmurando. Mamá lloraba en silencio. Papá caminaba de un lado a otro. La puerta de Elena permaneció cerrada. Encendí la lámpara y abrí el portátil. Ya era un hábito automático. Revisé los pagos, las transferencias, los extractos. Cada línea me miraba fijamente como una acusación. $5,000 el primer día de cada mes. Mis propias huellas digitales en un delito que no había querido cometer. $60,000 en total. A la mañana siguiente, papá estaba sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Mamá seguía de pie junto a la ventana, en bata, con el café frío. Dice que está relacionado con algo que mamá susurró. Una empresa. Una empresa no se come las cuotas de la hipoteca, dije. Devora la confianza. Papá apretó la mandíbula y se puso rojo de ira. Hablaremos con ella cuando despierte. Pero Elena no despertó. Ya se había ido. Su coche no estaba en la entrada, su habitación estaba vacía, salvo por una nube de perfume que persistía como una mentira. Sobre su cómoda había una nota adhesiva. No te preocupes, yo lo arreglo. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. No está haciendo nada de lo que le dije. Está huyendo. Mamá volvió a llorar, con sollozos entrecortados. Papá agarró su abrigo murmurando algo sobre encontrarla. Le sujeté del brazo. Espera, no puedes perseguirla sin pruebas. Déjame que me encargue de esto. Me miró como si no supiera si confiar en mí o en sí mismo. Luego asintió una vez. Ese día hice algo que Elena jamás imaginó. Analicé el problema como si fuera un plano. Empecé por la estructura, cada transacción, cada fecha, cada mensaje. Luego estaban los puntos débiles donde el dinero cambiaba de manos. Cada transferencia confirmaba la cuenta de Elena. Esa noche vino Evan, con mi portátil brillando entre nosotros. Estás haciendo un esfuerzo enorme, dijo en voz baja. Tengo que hacerlo, respondí. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de cuánto tiempo pensó que podría mentirme sin que me pillaran. Él asintió. ¿Cuál es el siguiente paso? El banco, dije. Y luego un abogado. En la sucursal, la gerente frunció el ceño mientras revisaba los expedientes. Todos fueron redirigidos, dijo, señalando el nombre de Elena. El titular de la cuenta usó los fondos para transferencias privadas. Parece ser otro intermediario. ¿A quién? Pregunté. Ella dudó. Un hombre llamado Mason Vale. Sentí que algo dentro de mí encajaba. Un nombre. Una dirección. A Sandro. Cuando salí de ese banco, el frío aire de enero me golpeó la cara como un juramento. Me ajusté el abrigo y susurré para mí misma. Querías jugar con la confianza. Elena Fine. Veamos cuánto cuesta la verdad. 3 noches después, el timbre sonó justo después del amanecer. Estaba en la cocina con mamá, las dos estábamos agotadas por la falta de sueño y el silencio. Papá seguía arriba, revisando papeles en los que ya no confiaba. Al abrir la puerta, vi a un hombre en el porche, con vaqueros y sudadera con capucha, con esa sonrisa que uno practica frente al espejo. Buenos días, dijo con naturalidad. Debe ser Rachel. Soy Mason. El nombre le cayó como una piedra. Elena Mason, dijo entre risas. Supongo que podrías llamarme así. Detrás de mí, oí los pasos de papá, lentos pero pesados. Se acercó y se puso a mi lado, hablando en voz baja. ¿Qué haces aquí? Preguntó Mason, alzando una pequeña carpeta como si fuera una ofrenda. Solo quería aclarar un malentendido. Elena me pidió que le llevara estos comprobantes de nuestra inversión. Mamá apareció en la puerta, pálida y temblando. Inversión, dijo Mason con una sonrisa. Trabajo en una startup. Estamos creando una aplicación que conecta a artesanos locales con clientes. Pensamiento innovador y escalable, ya sabes cómo es. Me hice a un lado. Mr. Oslo. Entró como si fuera el dueño del lugar, extendiendo impresiones brillantes sobre la mesa. Maquetas, gráficos ficticios, palabras de moda al azar, proyección de crecimiento de la primera fase. Lanzamiento beta. Ni un solo número cuadraba. Papá pasó las páginas rápidamente, con el rostro cada vez más tenso. Esto no tiene sentido, dijo. La sonrisa de Mason se desvaneció. Todo lo grande empieza pequeño. Pequeño como $60,000, repliqué. Me miró fingiendo calma. ¿Has estado hablando con Elena? No, dije. He estado hablando con el banco. El ambiente cambió. Mamá se aferró al respaldo de una silla. La respiración de papá se volvió agitada. Mason se apoyó en el mostrador, con aire despreocupado, pero con la mirada fija. No lo entiendes, dijo. Ella quería esto. Ella creía en mí. ¿Y tú la dejaste creer? Dije, porque así pagabas el alquiler. Antes de que pudiera responder, el crujido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio. Me giré hacia la ventanilla. El sedán blanco de Elena entró en el camino de entrada.
Salió con gafas de sol, aunque el cielo estaba gris. La puerta se abrió y allí estaba ella. El pelo impecable, el abrigo también. Cara, sonrió con naturalidad. Al ver a Mason, su expresión se quebró. ¿Qué haces aquí? La voz de Mason se suavizó al instante. Cariño, te dije que lo arreglaría. Apretó la mandíbula. No debías haber venido. La voz de papá era baja, pero letal. Cogiste el dinero de tu hermana. Nos mentiste. Elena nos miró alternativamente. No es lo que piensas. Entonces explícalo, dije. Porque desaparecieron 60.000, se atrasó la hipoteca y, de repente, ahora conduce un coche nuevo. Miró a Mason. Dijiste que lo duplicaríamos en un año. Su gesto fue despreocupado. Los planes cambian. Los planes. El puño de papá golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos vibraron. Robaste a tu propia familia. Elena se estremeció, pero se aferró a la ilusión. No es robar si es una inversión. Solo necesitábamos tiempo. La voz de mamá se quebró. Dejamos de pagar porque confiábamos en ti. El silencio que siguió fue de esos que engullen todo sonido. Me acerqué un paso más a Mason. ¿Y cuál es tu verdadero trabajo? Preguntó con una sonrisa burlona. Soy emprendedor. Qué gracioso, dije. Tu último negocio debe manutención infantil atrasada. Su rostro se contrajo. Elena se giró hacia mí, sorprendida. ¿De qué hablas? Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de la mujer con el niño pequeño que llamó a nuestra puerta ayer. Te ha estado buscando, Mason. Elena se llevó la mano a la boca. Me mentiste. Suspiró como un hombre cansado de dramas. No mentí. No te lo conté todo. Eso mismo dije. Papá se movió alrededor de la mesa, poniéndose frente a frente con él. Te vas de esta casa. Ahora mismo. La sonrisa de Mason desapareció por completo. No puedes impedir que me vea. Es adulta. La voz de Elena temblaba. No voy a ir a ninguna parte contigo. Él le agarró el brazo y el instinto se apoderó de mí. Me interpuse entre ellos. No la toques. El sonido de la sirena se hizo más fuerte afuera. Mason se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados. ¿Qué hiciste? Solo te devolví el favor, dije. Llamé a la policía hace una hora. Están muy interesados en saber dónde fue a parar el dinero. Retrocedió hacia la puerta mientras las luces intermitentes iluminaban las paredes de rojo y azul. Entraron dos agentes. ¿Mason Valley? Preguntó uno. Mason intentó reír. Esto es un error. Pero su voz se quebró cuando lo esposaron. Elena se dejó caer en una silla, temblando de pies a cabeza. Papá se apoyó en la encimera, pálido y en silencio. Mamá lloraba con las manos entre las manos. Mientras se llevaban a Mason afuera, se volvió hacia mí. Su voz, un susurro, pretendía herirme. ¿Crees que has ganado? Siempre hay otra versión de mí por ahí. Lo miré a los ojos. Espero que ella también encuentre a alguien como yo. La puerta se cerró tras él. La casa respiró aliviada por primera vez en meses. 2 semanas después, llamó la policía. Habían encontrado pruebas de múltiples estafas. 5 mujeres, la misma historia, las mismas promesas. Mason se había declarado culpable. El fiscal quería el testimonio de Elena para reforzar el caso. Al principio, ella se negó. No puedo volver a verlo, susurró. Ya lo hiciste, le dije. Y sobreviviste. En el juzgado, Elena se sentó a mi lado. Habló en voz baja, pero con claridad, describiendo cómo Mason la había convencido de invertir y cómo había usado mis transferencias como capital inicial. Le temblaba la mano, pero su voz se mantuvo firme. Cuando Mason intentó mirarla, ella no le devolvió la mirada. Cuando se leyó el veredicto, 3 años de prisión, 18 meses sin libertad condicional, la sala quedó en silencio. Ni aplausos, ni celebraciones, solo alivio. La mano de papá encontró la mía bajo la mesa. Mamá sollozaba en silencio a su lado. Elena dejó escapar un suspiro que sonó a rendición. Mientras el alguacil se llevaba a Mason, su última mirada no encontró nada. Salimos del juzgado a la fría y brillante luz del día. Por primera vez, no dolió. Se sentía limpio. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, me quedé en el patio trasero con una cajita en la mano. Fotos, recibos viejos, algunas notas que le había escrito a Elena. Ella estaba a mi lado, más delgada que nunca. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté. Ella asintió. Ahora mismo no significa nada. Encendí la cerilla. Las llamas prendieron, enroscándose entre el papel, convirtiendo en humo todo lo que tocaba. Lo vimos elevarse hacia el cielo de enero hasta que solo quedaron cenizas. Elena susurró, me quitó tanto. La miré y pensé, me aseguraré de que no vuelva a tener nada. Para la primavera, había encontrado un trabajo sencillo en una oficina del centro. Mamá volvió a cuidar su jardín. Papá arregló la barandilla del porche que había ignorado durante años. El silencio que antes dolía ahora se sentía casi suave. Una tarde, Elena vino a verme con un sobre pequeño. Dentro había una foto nuestra de niños en la feria del condado, sin dientes, con los dedos pegajosos, riéndonos como si no supiéramos lo que era la traición. En el reverso había escrito, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me lo merecía. No dije nada, solo la abraché. Por una vez, la casa no necesitó palabras para mantenerse en pie.
Las semanas posteriores al juicio se sintieron extrañas, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto a conectar. Mamá volvió a dejar las cortinas abiertas. La luz del sol se filtraba por las baldosas de la cocina. Papá daba largos paseos por la mañana, ya sin esa tensión en los hombros. Y Elena, ella ya no intentaba actuar. Sin un peinado impecable, sin perfumes caros, sin excusas. Simplemente, más tranquila y humilde, aún encontrando su lugar. Encontró trabajo como auxiliar administrativa en el centro. No era glamuroso, pero decía que se sentía auténtico. Cada tarde volvía a casa con la fiambrera preparada y nuevas líneas en las manos, de esas que nacen del esfuerzo y no de la culpa. A veces la encontraba sentada en el jardín con mamá plantando hierbas. El mismo romero que mamá usaba para sazonar el pollo que lo empezó todo. Una noche, papá se sentó a mi lado en la mesa mientras yo revisaba unas facturas. Creo que nosotros la hicimos así, dijo en voz baja. La llamábamos especial una y otra vez hasta que se creyó infalible. Lo miré. Todos hicimos nuestra parte, pero ahora lo estamos arreglando. Asintió con la cabeza, exhalando. Estoy orgulloso de ti, Rachel. Me afectó más de lo que esperaba. Quizá porque era la primera vez que lo decía sin compararme con nadie. Más tarde, Elena se unió a nosotros con 3 tazas de té. Todo irá bien, dijo, medio para sí misma, medio para nosotros. Por primera vez en años, le creí. La casa por fin estaba en silencio, pero no era ese silencio que oculta el dolor. Era un silencio distinto, uno que se construye sobre la verdad. Un mes después, hice la maleta para irme a Seattle. Un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina mientras mamá doblaba la ropa y papá leía el periódico como en los viejos tiempos. Elena me acompañó hasta el coche, las mangas de su sudadera le esbozaban una leve sonrisa. ¿De verdad te vas?, dijo. Es hora de que responda. Me deslizó un sobre en la mano, era una foto nuestra de niños, con las mejillas pegajosas de algodón de azúcar. En el reverso había escrito, a veces hay que perderlo todo para ver que merece la pena conservar. Mientras me alejaba en el coche, miré una vez por el retrovisor. La casa parece más pequeña, pero de alguna manera más luminosa. La familia no te destruye a menos que tú lo permitas. Si esta historia te tocó la fibra sensible, comparte la tuya en los comentarios y suscríbete para ver más.